Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo calcular partículas subatómicas, ¿ok? Entonces vamos a recordar que todo en la materia tiene átomos, ¿vale? Y los átomos están constituidos ¿por qué? Por electrones que tienen una carga negativa, por protones que tienen una carga de tipo positiva y los neutrones que justamente no tienen una carga, sino son neutros, ¿ok? Entonces, esto es súper importante porque vamos a hacer el cálculo de estas tres partículas subatómicas. A estas me refiero. Vamos a calcular cuántos electrones tiene un átomo, cuántos protones y cuántos neutrones. Y van a ver que es súper sencillo. Entonces, vamos a pasar. Bueno, no olviden que justamente la unidad básica estructural de la materia es un átomo, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa cuando yo junto un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, perdón, con uno de agua? Bueno, pues se crea una molécula muy conocida para todos, el agua, ¿ok? Entonces, esta es una propiedad de los átomos, de los elementos. Se pueden juntar y pueden crear infinidad de compuestos. Y vamos a ver que estos compuestos también son muy importantes para ahorita. Vamos a analizar cuántos átomos tiene un compuesto posteriormente al cálculo de número de partículas subatómicas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el cálculo. Verán que es súper fácil y rápido. Primeramente, vamos a ubicarnos en nuestro esquema de lo que es un elemento que podemos encontrar en nuestra tabla periódica. Como vemos aquí es el berilio. En este caso el berilio tiene un número atómico de 4 y de este lado una masa atómica de 9.01. Miren, en su examen puede llegar a suceder que estos números los inviertan de lugar, es decir, el 9.01 lo pusieran arriba y el 4 abajo. ¿Cómo van a saber diferenciar si la maestra solo les dijo esto de la posición? No. Vamos a ver que justamente el número atómico se caracteriza por ser un número entero sin decimales, ¿ok? Y la masa atómica va a ser un número con decimales. Es característico esto y bien importante que lo sepan distinguir. Además, el número atómico va a ser siempre más pequeño que la masa, ¿ok? Entonces, vamos a ver que justo es muy importante que ustedes sepan saber bien ubicar estos dos elementos, ¿ok? El número atómico en química lo vamos a conocer como Z, ¿ok? Y la masa la vamos a conocer como A. Estas nos va a ayudar a hacer como tipo formulitas muy sencillas a recordar, ¿ok? Y ahorita van a ver una bien importante y donde vamos a caracterizar a cuánto vale el electrón, cuánto vale el protón, ¿ok? En un número eléctricamente neutro, es decir, sin carga, que no ha adquirido ni una carga positiva ni una negativa, este va a ser muy, muy fácil de calcular sus partículas subatómicas. Viendo que, por ejemplo, el número de protones, el número de electrones y el número atómico va a ser igual, es decir, el número atómico que es Z le va a dar el valor a los electrones y a los protones. Y aquí que dice PES, acuérdense de PES por favor siempre. PES va a decirnos PES, ¿qué es PES? Protones, electrones valen lo mismo que el número atómico. Entonces, si yo les digo esto, ustedes van a por ende decirme cuánto vale el número atómico, los electrones y protones del berilio. Si el número atómico es 4, entonces, por tanto, electrones valen 4, protones valen 4. ¿Ven cómo es súper fácil con esta fórmula? Ni es una fórmula en realidad, solamente es una forma de aprendernos bien cómo o cuál va a ser el valor de estas partículas subatómicas. ¿Y qué voy a hacer en el caso de los neutrones? Súper fácil. En el caso de los neutrones, justamente vamos a hacer algo, ahí sí es como una fórmula, pero es una resta literalmente, de verdad es súper sencillo. Vamos a ver que ya calculamos electrones, ya calculamos protones, valen 4. Neutrones, ¿cómo le hago? Los neutrones van a valer lo mismo que A, que era A, la masa atómica, menos Z, que era Z, el número atómico. Entonces, 9.01 menos 4
igual a 5.01. Esto lo podemos redondear y le podemos quitar el 0,1 para que solo nos quede el valor de 5, ¿ok? Entonces, el número de neutrones se calcula restando la masa atómica menos el número atómico. Súper facilito, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un recuento de esto. Los electrones justo valen lo mismo que el número atómico. Acuérdense, según el lapicito nos dice, y estamos de acuerdo, ¿verdad? Protones vale lo mismo que el número atómico. Y neutrones valen lo mismo que el número atómico menos la masa. O al revés, la masa menos el número atómico. Entonces, bueno, ahora vamos a ver que justamente, ¿qué pasaría si nos dan o nos piden lo inverso en el examen? Que no nos den que no nos pida que calculemos las partículas subatómicas, ¿cómo puede pasar? Sino que nos pidan que calculemos la masa atómica a partir de que nos proporcionan los datos de las partículas subatómicas. Imagínate que tú no estás viendo este dibujito, sino nada más te están dando o te están diciendo que calcules las partículas subatómicas del fósforo. Digo, la masa atómica del fósforo a partir de las partículas subatómicas. ¿Cuáles son estas? Electrones, protones, neutrones. Te dan estas tres. Entonces, ¿qué haces? Lo más rápido y sencillo, si no conoces mucho el tema, es decir, 15 más 15, 30 más 16, 46. Entonces, eso sería lo más rápido, ¿verdad? Pero ¿qué creen, chicos? No se hace así. ¿Por qué? Debido a que los electrones, imagínenselos como unas partículas totalmente inestables, que un día están y otro día no están como todo el tiempo intercambiándose. Por tanto, los electrones no van a determinar la masa atómica de un elemento. Las únicas partículas subatómicas que sí las representan o que sí van a determinar la masa van a ser protones y neutrones. Entonces, si me dan estos datos, yo no voy a hacer la suma de todos, sino nada más voy a tomar en cuenta el valor del protón y el valor del neutrón. Entonces, 15 más 16, 31. 31, le voy a poner un poquito más grande. 31, ¿qué? Pueden ser gramos o en el examen generalmente les ponen este valorcito que se llama UMA. UMA significa unidad de masa atómica. Entonces, esto sería la forma en cómo calcular la masa atómica de un elemento, ¿ok? Ahora vamos, por si no quedó 100% claro, vamos a hacerlo con el berilio, que es el que hemos venido trabajando. Justamente nos dan, electrones tiene 4, protones tiene 4, neutrones tiene 5. Yo nada más voy a tomar en cuenta, como ya dije, a los protones y a los neutrones. 4 más 5, ¿cuánto es? 9 gramos. Justamente 9 gramos o 9 UMA, ¿ok? O sea, no son las dos, es más bien, o es gramo o es UMA, pero no las dos, ¿vale? Entonces, acuérdense muy bien de esto, porque las UMA significa unidad de masa atómica, y eso para que no les confunden el examen, ¿vale? Entonces, espero que hasta aquí esté claro. Vamos a pasar con el siguiente. Bueno, los electrones justamente número atómico representan, neutrones número atómico por tanto, y neutrones número de masa menos número atómico. Entonces, aquí el lapicito nos vuelve a recordar cómo es el valor justamente. Y ahora, bueno, este sería en el caso que ustedes estuvieran aquí, ¿verdad? Pero como es un curso en línea y es justamente para que ustedes puedan repasar, solamente voy a hacer uno de estos para que podamos reiterar el trabajo. El sodio. Los electrones. ¿Cuánto valen los electrones del sodio si no está cargado? 11. Los protones, 11, ¿verdad? Y los neutrones serían 23 menos 11. ¿Cuánto nos queda? 12. ¿Ok? Entonces, ese sería el cálculo de las partículas subatómicas. Muy sencillo, la verdad. Y
pues la verdad es que no hay mayor problema ni mayor complicación. Hay veces, chicos, y esto es lo que realmente pasa en la vida normalmente, los átomos interactúan siempre con otros para formar compuestos. Entonces, ya no son neutros, ya no son felices siendo solitos, ya no son felices siendo solteros, ¿verdad? Sino ya se metieron con alguien más a tener problemas. Entonces, estos problemas se llaman compuestos justamente. ¿Y por qué digo problemas? Bueno, pues porque ya adquieren cargas negativas o cargas positivas, ¿ok? Entonces, cuando pasa eso, si yo me cargo digo negativamente, como este átomo se cargó negativamente, ¿qué va a pasar? Voy a hacer un anión, ¿ok? ¿Y qué? ¿Gané o perdí? Pues en química las cosas son parecidas al mundo al revés. ¿Por qué? Porque lo negativo aquí en nuestro mundo sería como, pues algo malo, ¿no? Que perdió. Pero en química no, en química significa que si adquieres una carga negativa, está padre porque ganaste, ¿ok? ¿Y qué ganaste? Electrones. Entonces, justamente, si adquiero una carga negativa, gané electrones. Y, a ver, aquí está, justamente, si es una carga negativa, va a ser un anión y voy a ganar. ¿Y qué pasa si es una carga positiva la que adquiriste? En realidad aquí no estás siendo bueno, sino más bien por el contrario, va a ser malo porque en realidad perdiste electrones, ¿ok? Perdiste y te cargaste positivamente, por tanto te vas a llamar cation, ¿ok? Entonces, cuando esto sucede, el cálculo de partículas subatómicas resulta un poquito más complejo. Y digo poquito en realidad porque nada más puede ser confuso al principio, pero es muy, muy fácil. Entonces, vamos a ver cómo le haríamos, ¿no? Antes de eso vamos a mencionar esto rápidamente. Bueno, los iones es un átomo eléctricamente cargado. ¿Cómo se carga? Puede ser positiva o negativamente. Si me cargo positivamente voy a hacer un cation. Si me cargo negativamente voy a hacer un anión. Ay. Por tanto, como adquirí una carga, voy a justamente, bueno, si pierdo voy a hacer un anión y aquí está la carita triste. Si gano, pues va a ser feliz. Entonces, ¿qué pasa en realidad, no? Cuando nosotros queremos hacer el cálculo, si fuera esto, digamos, como el sodio normal, quedaría como hace rato el ejemplo que les hice. Electrones serían 11 porque es el número atómico, protones 11 porque es el número atómico y neutrones 12 porque es 23 menos 11. Esto sería lo ideal en un átomo que no se ha cargado, pero si se observa aquí, tiene un 2 más. Entonces, ¿quiere decir que ganó o perdió? Pues que perdió electrones. Entonces, aquí va a ser el mismo. Para los protones va a seguir valiendo 11, no hay problema. Para protones siempre va a ser el número atómico el valor. Los neutrones, ¿cómo los calculamos? Igual, de la misma manera, 23 menos 11 queda 12. Aquí lo único que va a cambiar es el valor de los electrones. Sería 11 o el número atómico menos el valor que tiene aquí. ¿Y por qué menos si ahí está más? Pues porque en realidad los perdió. Entonces por eso es menos 2. 11 menos 2, aquí lo voy a poner, 11 menos 2, 9. Entonces así es como se calcula justamente el valor de un átomo eléctricamente cargado, o lo que es lo mismo, un ion. Entonces vamos a verlo ya aquí en la animación. Vamos a ver cómo quedaría. Electrones valen 9, ya quedamos, ¿verdad? Protones siguen con el mismo valor, 11, y neutrones 12. Ahora, en este lado, el potasio. El potasio ganó 2 electrones. ¿Por qué? Porque tiene un número 2 menos, entonces esto quiere decir que adquirió 2 electrones. Entonces, si normalmente en condiciones no cargadas, es decir, en un átomo sin carga, los electrones valían lo mismo que el número atómico, es decir, 19, ahora
que ganó 2 electrones, ¿cuánto va a valer? 19 más 2, justamente 21. Después protones siguen valiendo 19 y neutrones 20. ¿Por qué 20? 39 menos 19, 20. ¿Ok? Ahora, bueno, esto les tocaría en teoría a ustedes, pero vamos a hacer un ejercicio más de estos. Justamente acá de este lado. Los neutrones en este caso tienen 7, ese sería su valor normal, pero como aquí tiene un 2 más, sería 7 menos 2, 5. El valor sería 5. Protones siguen valiendo 7, ¿verdad? Y neutrones, 14 menos 7, 7. Entonces, así es como vamos a calcularlo para átomos eléctricamente cargados o iones, y estos que se dividen en aniones con carga negativa y cationes con carga positiva. Entonces, bueno, ahora rápidamente en este mismo temita vamos a hablar un poquito acerca de los isótopos, porque es importante que ustedes sepan saber la diferencia entre un elemento y el isótopo de ese elemento, ¿ok? Entonces, esto es como un tema súper rapidito que lo incluyo aquí porque es mini tema en realidad y tiene que ver con lo que hemos estado viendo de las partículas subatómicas, que es decir, de los neutrones, protones y electrones. Vamos a hablar específicamente de los neutrones. Cuando un átomo tiene distinto número de neutrones, va a ser un isótopo. ¿Okay? Yo les pongo aquí a Josh flaquito y Josh gordito. ¿Okay? ¿Qué pasaba con Josh gordito? Él tenía una cantidad de número de electrones muy grande. ¿Qué pasa con Josh flaquito? Pues justamente él tiene menos número de neutrones, en su interior. Lo mismo pasa, pero ¿sigue siendo la misma persona? Sí, con distinto número de neutrones. Es una analogía únicamente. Lo mismo pasa con los elementos. Por ejemplo, el carbono en específico. El carbono 12 se refiere a que este carbono 12 tiene 6 neutrones en su interior, el carbono 13 va a tener 7 neutrones en su interior y el carbono 14 va a tener 8 neutrones en su interior. ¿Van a seguir siendo todos carbonos? Sí, pero ¿qué creen? Va a tener una utilidad distinta. En este sentido, el carbono 12 va a servir, por ejemplo, para radioterapias contra el cáncer. Y el carbono 14 va a permitirnos conocer la historia de la vida en la Tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque nos permite datar fósiles, nos permite saber la edad de un fósil muy, muy antiguo. Entonces, esto es súper sorprendente porque es como bien interesante como al tratarse de un mismo elemento pueden ocuparse para cosas distintas solo por tener una diferencia de 2 neutrones. Entonces, eso es un isótopo. Lo vamos a definir muy bien. Aquí, justamente, son los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad distinta de neutrones. Por tanto, van a tener distinta masa atómica. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, eso es muy, muy, muy importante que lo sepan como definición probablemente o como alguna pregunta por si les llegan a preguntar acerca de qué es un isótopo. Acuérdense de Josh si quieren, si les sirve y si no, del carbono 14, que lo más ideal es que sea de los dos para que puedan hacer una construcción buena de esta definición. Y bueno, por último para este video esta pantallita en verde nos hace alusión a lo más importante del término. Son elementos con diferente número de neutrones. Hasta ahí, ¿ok? Entonces, por último vamos a aprender a cómo calcular, que fue lo que les dije que íbamos a ver posteriormente en este mismo video, a cómo calcular número de átomos en un compuesto. Súper importante porque de verdad a veces llegan a venir esto y ustedes no tienen mucha idea de qué hacen cada número. Entonces, vamos a conocerlos bien. El número 3 que se puede apreciar en esta parte es el número en grande. Este número va a ser el coeficiente, que es lo mismo que decir el número de moléculas de ese compuesto, ¿ok? El número en rojito representa un subíndice y se refiere al número de átomos de ese elemento propiamente, ¿ok? Del elemento del que esté al lado. ¿Y qué pasa con los números o subíndices que están afuera de un paréntesis? Estos subíndices quiere decir que van a afectar a todos los elementos que estén dentro de este paréntesis. Por tanto,
Con esta idea vamos a tratar de saber cuántos átomos de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno se tienen en total para el nitrato de hidrógeno, ¿ok? Entonces vamos a verlo. Va a ser hidrógeno, tiene un 2 ya por default, aquí 2 hidrógenos, pero le está afectando este 3, entonces 3 por 2 van a ser 6 justamente. Y luego el nitrógeno, aquí siempre que no tenga un número al ladito inmediatamente, siempre se va a hacer 1, ¿ok? Siempre va a ser 1. Entonces, 4 por 1, 4, ¿verdad? Y 4 por 3, 12 justamente. Entonces, sería 12 de nitrógeno. Y de oxígeno, 4 por los 2 que ya tiene al lado son 8. 8 por 3, 24. Entonces, sería esta la cantidad total. Tenemos hidrógenos, 6 hidrógenos, 12 nitrógenos y 24 oxígenos. Esto es cómo calcular el número total de átomos de un compuesto, que posteriormente nos va a servir para muchos temas en nuestra materia de química. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio más rápidamente. En realidad estos les tocan a ustedes en la clase, pero yo los hago muy rápidamente. Entonces, vamos a ver para que lo entendamos un poquito mejor. El magnesio en este caso, el hidróxido de magnesio, ¿cuántos átomos tiene de cada elemento? Vamos a tener magnesio, oxígeno y hidrógeno. Entonces, magnesio tiene un 1 imaginario aquí porque no lo representa, porque es 1. 1 por 3 que son las moléculas que va a estar afectando, van a ser 3. Después, oxígeno. Oxígeno igual tiene un 1 aquí. 2 por 1, 2. Por 3, 6. Acuérdense, este número siempre va a afectar a todo el compuesto, el número en grande. Después, hidrógeno. 2 por 1, 2. Por 3, 6 también. Entonces, esto sería para el hidróxido de magnesio. Ahora, el óxido de hierro. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, serían 3 átomos de oxígeno, 3, pero por los 2 que están aquí son 6. Y luego 2 de hierro por 2 serían 4. Entonces, este cálculo va a ser bien importante para el resto de la materia de química. Por favor, pongan mucha atención a esta parte del video, al igual que el cálculo de partículas subatómicas. Y nos vemos la próxima.